vida. Querida Venezuela, ya estamos de regreso con mucho más de esta vitrina. Hoy en nuestro segmento Mensajes de Luz estaremos conversando un interesante tema como siempre. Recuerden que nuestras redes sociales están a su total disposición por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Nuestra especialista del día de hoy será la encargada de darles una respuesta. Para adentrarnos en este tema, quiero que disfruten de un excelente material que nuestro equipo de producción preparó y a partir de este momento se exhibe. La pérdida es muy constante y dolorosa. El vínculo necesario con otras personas lanza al ser humano a la vida con entereza y seguridad, pero cuando se da el proceso de separación suele ser doloroso. El duelo es el camino a recorrer tras la pérdida de un ser muy querido. Es por ello que hoy en Mensaje de Luz, Selene nos hablará de cómo sanar el duelo. Efectivamente, cómo sanar el duelo es el tema que vamos a estar tratando hoy en nuestro segmento Mensajes de Luz y por supuesto una vez más quiero darle la bienvenida a nuestra querida Selene, como siempre orientándonos, guiándonos a conectarnos con nuestro ser a través de los ángeles. Bienvenida, Selene. Gracias, muy buenos días a todos y justamente hoy pues vamos a levantar un poquito el ánimo pensando en esas personas que ya no están en este plano, pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a comprender que cuando una persona fallece, realmente te estás ganando un amigo eterno. Es muy importante que cuando esa persona ya parte y se encuentra con Papá Dios, empecemos a hacer el proceso de sanación. El duelo representa tristeza, representa enojo y representa un sinfín de preguntas que no tienen respuesta. Por eso es importante que empieces a adentrarte justamente en tu corazón y empieces a ver las cosas de otra manera. Incluso en un proceso de duelo es muy importante que recuerdes lo bueno que esa persona te dejó en vida y que constantemente estés hablando con él como si estuviese acá en vida. Por ejemplo, si tú estás en tu cama y vas a dormir, pues simplemente dile a esa persona que Dios lo bendiga, que donde se encuentre te protege, que en todo momento esté contigo para que esa conexión no se pierda. No podemos olvidar a aquellas personas que han partido. Debemos mantenerlos vivos en nuestro corazón. Selene, cuando hablamos de este tema realmente es muy importante, sin embargo creo que también es un tema bastante difícil de concientizarlo, de analizarlo y de ponerlo en práctica, porque sin duda alguna nadie quiere perder a un familiar, nadie quiere perder a un ser querido y en esto también incluyo a las personas que tienen que separarse no solamente del plano terrenal, sino que quizás tienen que abrir distancias o caminos entre sus vidas, o también a las personas que somos amantes de las mascotas y también nos aferramos muchísimo a estos seres vivos y lo perdemos por alguna circunstancia de la vida. ¿Cuáles serían esas principales o esas primeras herramientas o pasos que tendrían que dar esas personas? Sí, lo primero es entablar confianza en el cielo. Lo primero que tienes que hacer es pedir asistencia al arcángel Miguel y al arcángel Azrael. Miguel tiene la propiedad curativa de hacerte más fuerte, de fortalecer tu corazón. Y Azrael te va a ayudar en ese proceso de duelo a simplemente quitarte de encima la tristeza y el dolor. Incluso podemos pedirle al arcángel Azrael que ayude a esa persona cuando está convaleciendo, cuando sabemos que está sufriendo. Es muy importante pedirle al arcángel Azrael para que esa persona se vaya en paz y sin dolor. Por otro lado, una de las técnicas que podemos utilizar es justamente a través de los corazones de cuarzo. Los corazones de cuarzo tienen propiedades curativas para sanar completamente la pena, el dolor, la tristeza y todo lo que llevamos en nuestro corazón cuando estamos pasando por un proceso de luto. Es muy importante colocarlo en el pecho para pedirle a tu ángel de la guarda que vaya sanando ese proceso y te ayude a comprender la ausencia de esta persona. Otra de las técnicas que también podemos utilizar es el aceite de coco. Colocar aceite de coco en nuestras manos, frotar y respirar profundo te va a ayudar a tener mucha tranquilidad y mucha paz. Suele pasar que cuando una persona dentro de la familia fallece, todo el mundo decae porque está bajo un proceso de mucha tristeza y dolor. Pero seguramente ese difunto, esa persona te va a dar la fuerza para que tú liderices, para que tú le des fuerza a los demás, para que estés como que con la agilidad de resolver las cosas que hay que resolver. Ellos siempre van a dejar allí como un consuelo. Y si los mantienes presentes, ellos se van a manifestar, porque a ellos les gusta la manifestación. Lo que tenemos que hacer es creer en esa manifestación para sanar el dolor y tomar conciencia de que aunque no va a estar el cuerpo, va a estar el alma en constante conexión contigo. También puedes utilizar el aceite de rosa, que es uno de los más utilizados, ya que cuando las personas fallecen, ¿qué se les regala? Flores,
rosas, todo lo que tenga que ver con aromas, para que así puedan tener un proceso de ascensión de mucha paz y mucha tranquilidad. Podemos utilizar el aceite de rosa de la igual manera como el aceite de coco, lo frotamos en las manos, respiramos profundo y la aromaterapia te va a ayudar a estar calmado, sobre todo en aquellos procesos donde por pérdida nos sentimos nerviosos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué comprender, podemos utilizar el aceite de rosa en ese momento. Tú sabes que una de las cosas que yo considero que es difícil cuando pasas en el proceso de aceptación es que las personas solemos pensar que están en un lugar peor y todo eso radica por el temor y el miedo que sentimos nosotros como seres humanos a la muerte. Siempre pensamos que vamos a un plano que está peor y en realidad yo creo que todo debe partir en creer y confiar que está en un mejor lugar y donde vamos a estar todos próximamente. Y sentir, porque eso se siente. A nivel de energías, cuando una persona parte, tú sientes si esa persona se quedó acá o simplemente está en paz. Hay muchas personas que de repente dejan cosas pendientes con sus familiares. De repente esa persona estaba agonizando y estaba esperando que llegara su primo que estaba en Italia y no lo pudo ver en el momento de su muerte y queda esa alma allí esperando ese asunto pendiente, cerrar ese ciclo. Entonces se siente la persona dentro de la casa y esa persona tiene que hablarle y decirle todo lo que no le pudo decir en su momento y de esa manera va a sanar tanto esa persona que partió, va a ascender, como la persona que está en ese momento desesperada por la pérdida de su familiar va a sanar su corazón. Selene, hay muchas personas que de alguna manera u otra sienten la presencia de ese familiar en sus casas. ¿Existe algún ritual para de alguna manera, digamos que la presencia siempre va a estar en el hogar, pero cómo hacer nosotros para sentir paz y tranquilidad? Bueno, existen distintas técnicas, pero una de las que yo siempre recomiendo es encender una velita de color blanco y mandarle a hacer misas a ese familiar para que él pueda entrar en paz, él pueda entrar en tranquilidad y nos pueda dar también tranquilidad a nosotros, porque a veces ellos cuando están con la necesidad de dar un mensaje, pues hacen que la energía en casa sea totalmente distinta y puedes llegar a sentir miedo, puedes llegar a sentir así como que no estás solo, que alguien te está observando, pero no tienes que verlo de una forma negativa, sino que es ese familiar que quiere comunicarse contigo, que quiere darte un mensaje. Tú puedes empezar a entablar una comunicación con tu familiar difunto a través de la manifestación, por ejemplo, pedirle al Padre Eterno en ese momento que te acompañe y te permita el contacto y que si esta persona tiene algo que decirte, pues simplemente que lo puedas sentir en ese momento y seguramente van a sentir algo muy parecido a lo que él hacía. Si te ponía la mano en la cabeza, vas a sentir que te puso la mano en la cabeza. Pero eso está bien, que tú Eso está sientas bien. eso en este plano terrenal. Sí, porque ellos siempre van a entrar en contacto contigo para darte un mensaje. La mayoría de las veces nuestros familiares difuntos o amistades difuntas aparecen cuando más lo necesitas, cuando estás triste, estás pasando por un momento de preocupación. Ellos se asoman, por decirlo allí, o se manifiestan con la intención de que te aquietes, de que estés tranquilo, de que confíes en el cielo. O sea, siempre va a existir ese contacto. Yo siempre he escuchado, de hecho, que cuando las personas lloran o lamentan mucho la pérdida de un familiar y hace que la persona o los familiares que quedan en este plano sientan con mucho dolor esa pérdida, no dejan descansar a ese familiar que ha partido. ¿Eso es cierto? Sí, porque queda anclado al dolor. Entonces, como queda sujeto al dolor, él se va a quedar allí porque tú estás sufriendo. Entonces, hay que darle el descanso. Por eso es necesario que trates en lo posible de estar relajado, estar tranquilo y enfocarte en todo lo bueno, en todas las cosas positivas que esa persona te ha dejado. Incluso, si era una persona que reía mucho, entonces empieza tú también como a transmitir la sonrisa y la alegría dentro de tu corazón, incluso en esos procesos. Hay personas que cuando estaban vivos eran personas muy alegres, muy eléctricos, y cuando parten su velorio es alegre y es eléctrico porque era la energía que ellos emanaban. Entonces todo el mundo empieza como a tratar de buscar un poco más de tranquilidad y de esa manera pueden sanar también el dolor. Ok, Selene, te tenemos que despedir. Gracias porque siempre nos das esas recomendaciones, sobre todo a esas personas que seguramente son muchas las que ven y necesitan ese mensaje y escuchar ese mensaje de los ángeles. Si en esta oportunidad nos puedes recordar tus redes sociales para que también si tienen alguna duda se comuniquen directamente contigo. Sí, lo primero que tienen ustedes que enfocarse y saber es que Dios existe y que Dios te va a ayudar a sanar ese dolor que llevas dentro de tu corazón por la pérdida. Mis redes sociales, Selene Ángel de Luz en Instagram, y allí voy a postear toda la información. Gracias. Gracias, Selene, por acompañarnos esta mañana. Nosotros tenemos que cumplir de esta manera con una pequeña pausa para publicidad, pero ustedes no se aparten de nuestra pantalla porque al regreso vamos a seguir disfrutando de nuestro invitado musical de esta mañana, Male.